Bueno, la verdad que nos hemos emocionado. Pensar que uno quiere hablar de una cosa y habla de otra. Es que este es un mensaje a la iglesia. Al decir estas palabras que dije al principio, que son tan reales porque los hermanos están tan preocupados y tan atribulados, es algo que me emocionó. Aunque si uno piensa que a veces los problemas que tenemos, por ejemplo, como decir, tengo mala salud, es porque no me alimento bien. Otras veces estoy enfermo, es porque he fumado. Otras veces es porque me llevo mal con mi familia, es porque he decidido beber. Aunque todos esos que son pecados al final son elección nuestra y no es problema que tenga el Altísimo con nosotros, y tampoco le debemos decir que lo saque cuando a propósito en nuestra voluntad no hacer lo que el Señor nos pide. En otros casos, llegado a una conclusión que para la iglesia es un mensaje importante, hermanos queridos. Me he preguntado por qué siempre tuvimos un problema con lo que respecta a lo que es la parte económica de la iglesia, hermano querido. Tú has sido capaz de pedir al Señor que nos sanemos, tú, tu familia, tú, y entonces has llorado, has suplicado, aunque no tuvieras quizá que comer, aunque no tuvieras trabajo, ibas a la iglesia y pedías por tu pariente. Me pregunto, si no bastaba con el problema de que no había salud, como que encima no tenías que tener trabajo. Es ahí donde yo quiero ver si el Señor realmente, siendo justo, es capaz de hacer una prueba como esa. El Señor dice, yo no voy a dar una prueba más de lo que tú puedas soportar. Entonces me pregunto, y siempre busco la verdad, ¿es nuestra el deseo de no poder avanzar? Y estamos orando, pero es una fe sin accionar. Es una fe en que todo me lo den hecho. Es la fe de que si no estoy dentro del culto, afuera no soy nada, porque dentro del culto soy, afuera no. Es que Dios no está afuera y adentro y nos acompaña, no dice la palabra. Todas las bendiciones te seguirán. Todos tenemos la idea de que el dinero, el dinero no, el dinero es malo, el dinero no. El dinero no es malo, es un papel. Hermano querido, el problema es que haces tú con el dinero. Porque en sí el dinero, si tú trabajas y lo recibes en una forma correcta, que es como dice la ley en blanco, está bien. Ahora, si tú dices necesito dinero, pero prefiero hacerlo de otra forma, que tú te das cuenta que no es la que deberías, que sería sin tener respaldo, que sería justamente decir, bueno, aquí lo puedo hacer porque total, el verdadero trabajo ya lo tengo y esta es una ayudita, una changuita que hago. Pero tú estás recibiendo dinero. Entonces el problema no está en el dinero, sino de qué forma abres la puerta para que el dinero entre, hermano querido. Hay que estar en santidad dentro de lo posible, no ser exagerado, no irnos por otros lados y otros cauces, para que el enemigo no nos acuse. Pero sí que la sabiduría de Dios nos puede decir de qué forma se debe tener el dinero. No te olvides que el Señor decía, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Cuando uno es pequeño, uno, según donde le haya tocado nacer, aunque a veces es del vientre de tu madre, muchas veces eres elegido, pero otras veces cuesta resurgir en un ambiente que tú no hayas elegido justamente como te hubiera gustado, para tener lo que ansías, para poder salir, estudiar y llegar a ser un hombre con una hermosa profesión y también un hombre de Dios. Es lo que me pregunto continuamente, hermano. ¿Por qué en las iglesias no tenemos profesionales? O no tenemos muchos profesionales, porque yo no me sé toda la lista de las iglesias. ¿Por qué no tenemos un médico, doctores, ¿no es cierto? ¿Por qué no tenemos abogados? ¿Por qué no tenemos arquitectos? ¿Por qué no tenemos enfermeros? ¿Por qué no tenemos jueces?
¿Por qué no tenemos inclusive políticos? ¿Por qué no? Si al final hay que orar por los políticos, porque la palabra dice, orar y bendecir a los superiores que están en el gobierno, a los gobernantes. Y a veces decimos cómo están estos países, claro, si nosotros no oramos por ellos. En una palabra, el dinero viene y se va. ¿Qué queda en este mundo? Nada. Pero con el dinero, hermano, podemos ayudar al prójimo. Y sin dinero estamos siempre dependiendo de la oración que según él se porte o no se porte le llega. No creo que sea nada malo que si la persona todavía no está en el camino totalmente santificado, tú le des una ayuda idónea. Acuérdate en la época de antes, hermano, que los verdaderos apóstoles vendían inclusive la gente las casas para dársela a los pobres. Y la palabra dice, porque el que trabaje y también con eso ayude al que no tiene. Sin embargo, en esta época hay dos extremos. O tienen, y guardan, y gastan. O el que no tiene, nadie ayuda, y menos tiene, y nadie le da trabajo. Es ahí donde yo recurro al pasado y a la iglesia, de donde la fuente de sabiduría, donde la fuente del amor y la santidad. Y si en la iglesia tiene que estar todo eso porque está Dios, entonces ¿dónde están todas estas personas profesionales que están fuera de la iglesia? En todo caso, si no fueran del Señor, los que están afuera, nosotros mismos, personas sencillas y simples, las podríamos atraer y llevar al Señor. Pero estas personas o no quieren entrar o nosotros no nos atrevemos a hablar. Cuando tú estás enfrente de un médico, sabes muy bien que el médico te va a decir, usted tiene esto, usted tiene el otro, pero tú sabes que aunque está Dios, ahí Dios se hace chiquito. Porque el miedo que tienes es tan grande que Dios se hace chiquito y tú no puedes decirle ni siquiera Dios le bendiga, porque Dios está con nosotros, porque Dios me lo dio a usted, que es un médico idóneo, porque yo estuve pidiendo, orando para que usted me atendiera. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Y de paso, mientras que dices eso, tú sabes que el médico quizás dice gracias, que no lo entiende ni lo toma como tú se lo das, o quizás dice bueno, a otra cosa, y ahí te agarró como un calorcito que fue, lo incomodé al médico, le molesté, y el enemigo te hace creer que perdiste el tiempo, porque claro, en ese momento te gastaste 3 minutos o lo que fuera, y el médico ¿qué va a decir? El médico te va a decir, bueno, ahora tenemos poco tiempo, hablemos de lo suyo. ¿Y cómo puedes cambiar tú de la salud, que es tan importante, al darle bendiciones y explicarle todo lo que se tiene que explicar sobre el Señor Jesucristo? ¿Cómo al hablar con Él, sabes que una vez que saliste, si tú te mueres, o si tú te vas, Él se queda ahí porque nadie le va a hablar de Dios? Así que es un momento difícil para saber si es Él o vos o Él. Y lo mismo pasa con los abogados. Tú vas con un problema de la ley, un problema de un dinero, y tampoco vas a predicarle, porque el abogado te va a decir, y si usted está con Dios, ¿para qué está aquí? Entonces yo veo que la iglesia está rebajada, que la iglesia no tiene el puño cerrado y pelea, sino que tiene necesidad de los profesionales, y esos mismos profesionales que no tenemos. ¿Por qué la iglesia no tiene gente que ha estudiado? No son más ni menos, por eso mismo, porque no son menos, tendríamos que tener. No he visto jamás un pastor que diga, aparte de venir al culto, estudien. Y por supuesto, los padres que no tienen recursos, ¿dónde van a ir? A donde están las puertas abiertas, donde hay un poco de alegría. Y entonces, al final, en vez de depender de Dios y salir a buscar con más ganas el trabajo, dependemos del pastor, que es un hombre. Y entonces nos quedamos ahí llorando en el altar. Y una hermana, porque es una muy buena hermana, te abraza y quizás te dice una profecía y tú la crees. Y dices, me va a venir una verdadera bendición porque me han profetizado que se abrirán los cielos y tú dijiste, ya está, esta es la mía. Pero no te preguntaste con qué. Si tú sigues siempre la misma, si tú no activas la fe, si donde uno no va que tiene estudio y tú no golpeas aunque no tengas con la fe y en una de esas entras, quizás no entres como auxiliar, entres como ayudante de café, pero te puedo asegurar que si Dios quiere, con un poquito de fe, puedes llegar a ser auxiliar. Porque al final no es solamente el culto, es
trabajar para Dios fuera del culto y estudiar para excelencia y servir de otra forma, como profeta, como apóstol, como maestro, como evangelista, pero con títulos. Porque el Señor dice, no quiero tus títulos, pero acá en la tierra se necesitan. Porque no entiendo en la iglesia cada vez que voy, ¿dónde está la persona que con tantas bendiciones que le van a seguir, está sin ninguna? Y el que tiene, al final dice, y encima todos están llorando, todos se están quejando. Y vengo todos los sábados, recién empiezo y la gente está triste. ¿Dónde está el gozo? Después saltamos al gozo como si nada hubiera pasado y la gente dice, pero entonces, ¿por qué lloraban antes? Entonces creo que hay que apurarse y entender que hay que dar una buena impresión a la gente. Porque la gente nos observa, porque nosotros somos la luz y la sal de este mundo. Créetelo, iglesia, créetelo. Ayuda a tus hijos, aunque vayan a la escuelita de la iglesia, a que tengan la visión de estudiar. Y muchas veces ha pasado de que porque el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, estoy en la obra de la iglesia y ayudando en el edificio a pintar las sillas, a traer los manteles, a pintar las paredes, a traer los cuadros, a poner cemento en el piso, a clavar un clavo. Llega un momento, hermano, que tú te acuerdas y dices, es que la verdad estoy todo el día adentro. ¿Y cuándo vas a predicar afuera? Si al final la iglesia está vacía. Se lo digo a los que están en este momento escuchando de la iglesia y fuera de la iglesia. Yo no veo muchas donaciones del mundo a la iglesia. No la veo a la gente como diciendo, esta gente sí que es del Señor. Las únicas que veo son las hermanitas, ¿no es cierto?, que están ahí, ellas encerraditas, en clausura se llaman algunas, y están bien. Pero resulta que entre nosotros hay mujeres que tienen sus esposos y esposos que tienen sus mujeres. Ya es el problema de que no es una consagración, sino que hay un matrimonio. El matrimonio también es sagrado, porque primero es Dios, después es la familia, después es la iglesia y después es el mundo. Entonces tenemos tantas cosas que hacer que llega un momento que se nos caen los brazos. Y entonces dice, los levanto con mucho esfuerzo y le pido al Señor. Pero claro, ya no tienes ganas de salir a la puerta ni a la calle porque hasta te agarra fobia. Fobia de decir, Dios está en el cielo, pero ¿qué espera para venir y llevarme? Porque al final estás entre el miedo a que no te lleve y la desesperación de querer irte de este mundo. Entonces, directamente con la pureza y el deseo de mi corazón es que sea feliz, iglesia, que sea feliz.